recopilar y analizar datos con el fin de responder las preguntas que nos hemos hecho, ¿ya? Y alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, ¿sí? Es pues entonces una columna vertebral, es la base, ¿ya? El pilar de cualquier estudio científico, debido a que proporciona la identidad del estudio, la coherencia del estudio o la investigación y garantiza, ¿no?, que se desarrollará de manera sistemática, rigurosa, adecuada al tipo del problema y la hipótesis a investigar. Bien, este diseño metodológico implica varias cosas. Implica primero seleccionar el enfoque metodológico. ¿Con qué enfoque voy a hacer el estudio? Dependiendo de mis objetivos. Quiero alcanzar objetivos y dependiendo de las variables. ¿Te acuerdas que te he enseñado a hacer variables? Entonces, voy a hacerlo desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, voy a hacer un enfoque mixto, ¿ya? O voy a hacer un estudio en cuanto al tiempo, voy a hacer un estudio descriptivo, voy a hacer un estudio experimental, voy a hacer un estudio exploratorio. Ya, entonces dependiendo de estas cualidades, ahora dependiendo también de qué tipo de objetivos yo pueda tener, voy a poder definir el tipo de estudio que voy a hacer también, ¿ya? Si yo quiero en el censo, por ejemplo, describir, ¿no?, la población, describir las cualidades de una población, va a ser un diseño descriptivo, ¿ya? Y probablemente cuantitativo. Pero si yo quiero describir las cualidades de la población, entonces va a ser un estudio descriptivo cualitativo. En el cuantitativo voy a describir las cantidades, número de pobladores, cuántos son mujeres, cuántos son varones. El cualitativo diré, se trata de una población en la Amazonía que está compuesto por tantos habitantes. Sus características es que hablan tal idioma, ¿no? Practican tal religión, tienen estas que otras peculiaridades como población, ¿no? Y esto será un estudio cualitativo. Y en algún momento también puedo decir, es una población que tiene estas tantas número de habitantes, tantos son mujeres, tantos son varones. Las cualidades peculiares de esta población son tales, 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 tales. ¿Me entiendes? Entonces estoy abordando desde un enfoque mixto, estoy utilizando tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Pero al mismo tiempo, indirectamente tú te he hecho una retrospección y te he llevado a un tipo de estudio descriptivo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio cuantitativo desde el punto de vista experimental, es decir, lo que hemos estado hablando, en tales pacientes voy a dar tal medicamento. Pacientes cardiópatas, voy a dar aspirina, porque este paciente cardiópata es portador de marcapaso y necesito que la sangre que está circulando por este paciente no se me coagule. Entonces, ¿qué le doy? Un anticoagulante. Aspirina, ellos generalmente son anticoagulados permanentemente. Entonces, digo, quiero describir la población puedo poner, ¿no? La pregunta, saber cuál es el fármaco más usado como tratamiento anticoagulante o profiláctico en pacientes cardiópatas, punto coma, y saber la incidencia de los pacientes portadores de valvulopatías o valvuloplastías. Entonces, en esto estoy diciendo que quiero saber, por un lado, el número de personas, incidencias, número de personas nuevas que van a usar una prótesis valvular, ¿ya? No un marcapaso, una prótesis valvular. Y al mismo tiempo estoy diciendo, quiero ver cuál es el medicamento que se usa para protección de esta prótesis valvular. Entonces, estoy diciendo incidencia, quiero saber el número y las cualidades del fármaco que va a usar, los efectos adversos,
las reacciones que va a ocasionar, la mejoría, qué sé yo, voy a abordarlo de repente de un punto de vista cualitativo. En ese sentido, estoy haciendo un enfoque, mira, puede ser descriptivo, también estoy haciendo un estudio analítico porque voy a comparar, ¿ya? Y el estudio analítico siempre viene a ser un estudio, puede ser experimental, ¿ya? Y al mismo tiempo estoy haciendo un estudio cuantitativo porque voy a saber la incidencia, el número de personas nuevas que están usando una valvuloplastía, una prótesis valvular, y voy a describir las cualidades de esta población y también voy a describir las cualidades del medicamento que se usa y los efectos adversos. Y de eso lo convierto en un mix. Imagínate, entonces el enfoque del diseño será que se trata de un, y probablemente lo voy a hacer de aquí, del 2025 para el 2020, en revisión de historias clínicas del Hospital de Clínicas del Departamento de Cardiología del pabellón de, ¿cómo se llama? El pabellón Italia o uno de los pabellones de medicina interna. Entonces, imagínate, solamente con yo analizar la pregunta de investigación y analizar el objetivo, yo me puedo dar cuenta qué es lo que yo voy a hacer en esa investigación. Y le estoy dando un enfoque metodológico descriptivo, analítico, cuantitativo, cualitativo, mixto, ¿ya? Retrospectivo, ¿ya? Porque el enfoque del diseño también puede ser en estado temporal, ¿ya? Es decir, prospectivo, todo lo que viene de aquí para adelante. Retrospectivo, todo lo que viene de aquí para atrás. Puede ser un corte transversal, longitudinal, agarro un pedazo de la población, decir voy a hacer de enero a diciembre y estoy haciendo un estudio transversal, que está yendo en una sola dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, para yo poder apreciar el diseño metodológico, ya, y en función a estas cosas que yo ya más o menos me he ido estructurando en la cabeza, voy a escoger con qué instrumento voy a recoger la información. Probablemente para la parte cualitativa voy a hacer una entrevista, porque tengo que hablar con la persona. Probablemente para conseguir la información voy a revisar historias clínicas y voy a utilizar un cuestionario, una lista de check-in. Entonces puedo agarrar esta lista del cuestionario, puedo agarrar la entrevista, son mis dos instrumentos que voy a plasmar en unas variables. Cada instrumento tiene sus propias variables, como te he enseñado, y voy a obtener información. ¿Ya? Bien, esa parte, bueno, ya sé el enfoque metodológico que le voy a dar. Debo definir el universo y la muestra. ¿De dónde voy a sacar? Entonces, ya he dicho, van a ser pacientes del pabellón Italia del Hospital de Clínicas, porque ahí generalmente están los pacientes cardiópatas y nefrópatas, ¿no? Entonces, van a ser los pacientes. Hemos dicho el tiempo 2025 al 2021, 5 años. Pero voy a tener la muestra, voy a tener de la población grande una subpoblación, ¿ya? Es decir, solo los pacientes que usan válvuloplastía, ¿sí? O prótesis valvular. Y en función de todo esto voy a escoger lo que te dije, ¿no? ¿En qué voy a obtener esa información? Y ahí están encuestas, pueden ser entrevistas, voy a ver o voy a observar, probablemente voy a ponerme a ver a los pacientes todas las mañanas, a los pacientes internados, en qué documento voy a vaciar esa información, en qué paquete estadístico o en qué aplicación voy a poder obtener y manejar esta información para que sea digerible ante la elaboración de los resultados y ante la elaboración de las conclusiones. Entonces tengo que escoger un plan de tabulación y decir de tal fecha a tal fecha voy a hacer esto, de tal fecha voy a primero pedir permiso, porque tengo que pedir permiso al director, al, al jefe de servicio de cardiología. Ellos me tienen que autorizar que yo pueda hacer este estudio.
Una vez que yo tenga las cartas, ya tengo la autorización, ya le he presentado mi cronograma, le he presentado mi diseño. El cronograma dirá que de enero a diciembre o de enero a febrero voy a hacer las autorizaciones, febrero a marzo, abril, voy a aplicar las encuestas a profundidad, y también el cuestionario. Paralelamente, probablemente voy a agarrar tanto la historia y el paciente. Si se tratara solamente de un tipo de diseño, por decirle solo descriptivo, y voy a solamente recuperar información de la historia clínica, probablemente sea solamente un instrumento. Pero estamos hablando de un enfoque que pueda ser mixto, cualitativo, cuantitativo. Probablemente voy a necesitar dos hasta tres, ¿no? O de repente un instrumento bien consolidado con preguntas que tengan que ver con la entrevista en profundidad del paciente, o la entrevista en profundidad al médico o a la enfermera, dependiendo del abordaje que yo voy a tener, al que le da los medicamentos. Y también una encuesta, ¿cómo se llama? Un cuestionario que yo voy a obtener de la historia clínica y voy a hacer un checking, esto tiene, esto no tiene. Entonces ya estoy viendo más o menos cómo voy a abordar esta investigación. Y más o menos, ¿no? Ya te he dicho, febrero, marzo, abril voy a aplicar los instrumentos. En mayo, junio voy a vaciar la información. O julio, agosto voy a tabular los datos. Septiembre, octubre voy a empezar con los resultados. Noviembre probablemente voy a hacer las conclusiones, y diciembre lo voy a publicar. Entonces yo ya tengo un plan de tabulación y ya tengo un plan de análisis de la información que yo estoy tratando de recopilar. Entonces, la estructura del diseño metodológico es eso, ¿no? Es reunir todas estas herramientas, saber cómo lo vas a hacer, qué instrumento vas a aplicar, cuándo vas a hacerlo, cuáles son tus tiempos, cómo vas a tabular esta información. Debe mostrar claridad, lógica en cada etapa del proceso, lógicamente. Por eso tienes que darte tiempo. Debes justificar la elección de cada método, es lo que te dije. Entonces, si estoy haciendo una investigación cualitativa, estoy tratando de buscar información del paciente, voy a hacer una entrevista al paciente, una entrevista a profundidad. Estoy tratando de sacar información de la historia clínica, voy a hacer un cuestionario, un checklist. Y tengo que decir, la mayor cantidad de información, además que no requiero tanto procedimiento ético, puesto que no voy a tener contacto con el paciente, no voy a tener que requerirle el permiso, por decírtelo así, del departamento de ética de la facultad, porque eso demora también otro tiempo. Si tú vas a hacer una entrevista al paciente, tienes que pedir autorización con tu estudio, con tu diseño, tu cuestionario a la unidad de ética, ¿ya? De la facultad. Ellos van a leer y van a decir si esto es apropiado, lo que quiere hacer está bien, pase. O te dicen, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque esto es contra el reglamento ético, ¿no? Entonces tú tendrás que modificar, tienes que tener ese tiempo también. Entonces, obviamente la estructura del diseño metodológico debe tener claridad, debe mostrar lógica en cada etapa, debe justificar la elección de un método ante el problema de investigación, y de esta forma el diseño se convierte en un instrumento fundamental para la validación y confiabilidad de los resultados, ¿ya? Eh, Asegurando la reproductibilidad y la claridad para otros investigadores. Entonces, el proceso es el mismo. Escojo el problema, ¿sí? Realizo una pregunta de investigación, me respondo, esa es la hipótesis, planteo los objetivos que quiero alcanzar, ¿no? Dependiendo del árbol de problemas que he podido abordar, y luego escojo el tipo de diseño. Voy a ser exploratorio, descriptivo, experimental. ¿Qué tipo de enfoque le voy a dar en función a las disposiciones también del comité de ética? Por ahí tú estás queriendo hacer un estudio experimental, ¿no? Y básicamente los experimentales tienen varios criterios que tienen que cumplir. Probablemente el comité de ética te dice, no, esto no puedes hacer. O sea, no puedes invadir la privacidad del paciente, no puedes divulgar información personal, no puedes utilizar nombres de los pacientes, qué sé yo, dependiendo de todo lo que tú le presentes, porque tienes que presentarle una solicitud, el diseño del estudio que tú pretendes hacer y el instrumento que te lo tienen que validar o aprobar, o ya está validado, probablemente, ¿no?
Y bueno, y culmina con la planificación o la definición de técnicas para el análisis de datos y estadísticos, dependiendo del estudio cuantitativo y conteniendo para estudios cualitativos, ¿no? Y vas a obtener unos resultados. El diseño metodológico, entonces, en un estudio cuantitativo y en un estudio cualitativo. En un estudio cuantitativo se realiza como un muestreo probabilístico, dice, ¿no? Y la administración de cuestionarios y análisis estadísticos de los datos para obtener resultados. Cuantitativo. El cualitativo define una estrategia de entrevistas en profundidad, la codificación, la categorización de información, la interpretación hermenéutica de los fenómenos estudiados. Lógico. Entonces aquí estoy ya tal vez vaciando solo números, el número de pacientes, estoy variables en función, en enfoque cuantitativo, y aquí estoy viendo variables cualitativas. Y para eso tengo que tener otro tipo de instrumento. Cuando yo hablo del universo, pues es el conjunto de personas que estamos interesados en hacer o obtener información para obtener conclusiones, ¿ya? A veces estas poblaciones son muy grandes. Entonces yo tengo que buscar la forma de sacar una subpoblación representativa de este grupo grande, pero que sí represente a la población, es decir, que todos los resultados que yo obtenga los pueda inferir en esta población y tiene que tener ciertas características, ¿no? Entonces, a veces es tan grande que no podemos abarcarlos en todos, porque tiene más tiempo, más recursos, ¿ya? Más esfuerzo, ¿ya? Y se ha visto que si tú calculas a una subpoblación específica, tomando ciertas cualidades específicas, puedes obtener los mismos resultados, a menor costo, con menor tiempo, ¿no? Mejores resultados y menor esfuerzo, eficiente. Entonces, por eso es que podemos obtener la muestra, ¿ya? Pero cuando hablamos del universo, la población en su conjunto, estamos interesados en todo un grupo de población. Es decir, si yo estoy haciendo este estudio en el hospital de clínicas, probablemente voy a decir, es todos los pacientes que se encuentran internados en el pabellón Italia del Hospital General, que te está diciendo que todo el pabellón, todos los pacientes que se encuentran internados, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes delimitar la población? Lo que te estoy diciendo. Debes, con claridad, debes tener en cuenta las características específicas del universo o la población, situar claramente en torno a sus características, contenido, lugar, tiempo, con la finalidad de delimitar los parámetros muestrales. La delimitación de las características no solo depende de los objetivos, sino de otras razones. Lógico, ¿por qué? Porque mis objetivos, como ya hemos visto, es primero conocer cuál es el fármaco que se utiliza como profiláctico para aquellos pacientes eh, que están usando una prótesis valvular. ¿En quiénes? En pacientes cardiópatas, ¿ya? Pacientes cardiológicos que tengan un defecto de una de las válvulas y que hayan sido operados. Mira, ¿cuánto ya te estoy diciendo? Te estoy hablando de una población y estoy delimitando la población. Ya no van a ser todos los pacientes del pabellón Italia, van a ser los pacientes del pabellón Italia que tengan una patología cardiológica y que esa patología cardiológica esté diagnosticada dentro de lo que se necesita una insuficiencia valvular, por ejemplo, insuficiencia aórtica, generalmente una tricuspidia, es una alteración en la válvula de los vasos principales del corazón y necesitan una prótesis, ¿no? Y que han sido operados y han sido a los que se les ha instaurado una prótesis valvular. ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy delimitando en función a las características de la población, al contenido, al lugar del hospital, del pabellón, en el tiempo. Voy a hacerlo, si es prospectivo, de aquí, diciembre, enero, febrero, o de diciembre a diciembre, 25. Entonces, ¿por qué? Porque de esta delimitación, es decir,
definición clara y específica de la población, yo voy a obtener una subpoblación, una muestra a la cual voy a aplicar los estudios y voy a hacer que esto sea representativo científicamente y pueda inferir los resultados en la población final. Entonces, un estudio no será mejor tener un universo grande. La calidad del trabajo investigativo estriba en delimitar claramente el universo con base al planteamiento. Entonces, ahí está nuestra pericia como investigadores. Como hemos leído tanto sobre población, tanto sobre muestra, tipos de muestra y todas las características, entonces sabemos que eso puede tener una importancia al momento de desarrollar tanto la muestra como la población. Y cuando hablo de muestra, entonces, es un subgrupo, ¿no?, que tenemos acceso dentro de la población sobre el que realmente podemos hacer las observaciones, las mediciones, y tiene que definirse y delimitarse con precisión. Debe ser representativo, está formado por miembros seleccionados del universo, individuos, unidades experimentales, y cómo se selecciona la muestra. Básicamente, categorizamos la muestra en dos grandes ramas. Hay varias formas de elaborar la muestra, ¿ya? Pero una puede ser la muestra en más grande que te voy a mencionar, es la forma probabilística y la muestra no probabilística. Como se dice, muestra probabilística es al azar, en el que el subgrupo de la población todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Te pongo un ejemplo, una tómbola con varios bolillos, ¿ya? En la que va a venir una mano que no ve y saca un bolillo y saca otro bolillo, es al azar y todos tienen la característica de hacer o poder ser parte de la muestra estudiada. También puedo decir de cada 5 historias, o de cada 5 historias al azar, voy a tomar la quinta historia para poder elaborar. Es al azar. Todo el panel de historias tiene la posibilidad de ingresar como muestra de nuestro estudio. En cambio, la no probabilística, ¿no? O sea, no hay probabilidades. Esta es intencional, ¿ya? Yo digo, paciente cardiópata, ya estoy poniendo una delimitación. Que tenga prótesis valvular, ya le estoy poniendo otra clasificación. Que haya sido operado recientemente, en los últimos 6 meses. Que reciba anticoagulantes, ¿sí? Y que esté internado en el pabellón Italia. Le he dado como 1, 2, 3, 4, 5 cualidades a esta población. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de elaborar una muestra que no es probabilística, ¿ya? Es una subpoblación que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características intencionales de la propia investigación. ¿Listo? Bien. Ahora voy a ver con qué tipo de técnicas voy a recoger la información, ¿ya? Y puedo definir cómo se va a abordar la recolección de datos, cuantitativa, cualitativa. El cómo de las técnicas, el cómo voy a recoger la información es la técnica propiamente, el cómo. Y esta técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o el sujeto de investigación. El investigador puede usar varias técnicas, como entrevistas, cuestionarios, entrevistas grupales, grupos focales, historias de vida, observaciones. Esa es la técnica. Ahora, el cómo o con qué es el instrumento. ¿Cómo? La técnica. Y el con qué es el instrumento. ¿Con qué voy a hacer esta técnica grupal, entrevista, etc.? Es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información como los formularios Google Form, pruebas, test, escalas de opinión y listas de chequeo. Es decir, que estoy viendo con qué tipo de instrumento yo voy a poder trabajar. Si voy a hacer una entrevista, voy a necesitar un cuestionario o voy a necesitar
un formulario, voy a necesitar una lista de checklist, voy a necesitar un cuestionario con preguntas abiertas, probablemente sí, porque estoy tratando de entrevistar a la paciente. Pero si voy a hacer una encuesta, ¿no? Probablemente las preguntas van a ser cerradas, ¿ya? En las que yo le voy a dar una característica a cada variable, ¿no? Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Le estoy diciendo dónde marcar, ¿no? Y si fuera abierto, ¿cuál es su estado civil? Y él me dirá concubino y no está en mi característica. Yo lo tendré que interpretar en un código, tendré que hacer una categorización de la población, etcétera, ¿ya? Entonces, el con qué va a ser un instrumento y dónde debo registrar, cómo registrar, y ahí tengo formularios, test, escalas, listas de chequeo. ¿Qué requisitos debe cumplir un instrumento de medición? ¿Ya? Un instrumento de medición debe tener datos esenciales, debe ser confiable y tiene que tener una validez. Cuando hablo de confiabilidad, es el grado que en su aplicación repetitiva al mismo sujeto u otros objetos, en otros momentos, por otros investigadores, van a obtener los mismos resultados. Esa característica tiene que tener el instrumento, confiabilidad. Y también validez, referida al grado en que un instrumento realmente mide a la variable que pretende medir. Yo quiero medir la variable, eh, la incidencia de pacientes con prótesis valvular, número de pacientes. Para esa variable, incidencia de pacientes con prótesis valvular, yo ya lo he definido, ¿te acuerdas? Cuando hacía las variables, lo dimensionaba, primero hacía su concepto o su definición conceptual y luego su definición operacional. La conceptual, voy a decir, incidencia es número de casos nuevos que necesitan prótesis, es decir, un elemento que sustituya a las válvulas que están dañadas en los pacientes, por ejemplo. Y su definición operacional, la incidencia se mide a través de un indicador, que es el número de pacientes nuevos, ¿ya? Sobre el número total de pacientes con valvuloplastia por una constante, que puede ser 100, 1000, dependiendo de la característica que yo vaya viendo. Y estoy armando un indicador, ¿listo? Y lo paso a indicadores y digo, ajá, yo con este indicador, el número de pacientes que necesitan una prótesis sobre el número de pacientes cardiópatas por una constante, va a poder realmente medir el número de pacientes nuevos con prótesis valvular. Pues probablemente sí. Y entonces, ese indicador que yo estoy armando después de haber hecho mi operacionalización de variables, va a tener esa validez. ¿Por qué? Porque lo estoy definiendo tal cual. En 10 años o en 2 años van a venir otros investigadores más jóvenes y van a querer saber lo mismo en ese tiempo. Entonces van a buscar información y van a encontrar nuestro trabajo. Y van a decir, ellos lo han hecho así, veremos si se puede hacer o podemos mejorarlo. Pero ya tienen un instrumento de base y así se han ido dando muchos tests, ¿ya? Por ejemplo, hay instrumentos de todo tipo, por ejemplo, el DQ24, que es un instrumento que se utiliza para ver qué come, si se cuida, si sabe de su enfermedad de un paciente diabético. Y esto lo han validado de una manera internacional, cosa que yo puedo agarrar en la internet, busco el documento y lo aplico. Eso significa que ya está validado, es decir, que el instrumento mide lo que tú quieres medir. Pero para yo elaborar esto no es simplemente porque a mí, Sol Mamani, se me ha ocurrido y he hecho un documento y ya está, no, sino que yo como pequeño investigador voy a desarrollar un documento.
lo tengo que pasar a un grupo de investigadores muy capacitados, muy experimentados, que van a mirar el documento y van a decir, ah, sí, esto aplica, esto no, esto sacalo, esto pon, y se vuelve a elaborar el trabajo, se vuelve a mandar hasta que llega un momento en que cada uno te pone su sello como experto y te diga, sí, corre, sí, corre, sí, corre, sí, corre. Mínimo 5 expertos que te puedan validar un instrumento, puedes considerar que medianamente ese documento está validado. ¿Por qué? Porque es un instrumento que mide la variable que tú quieres medir. Entonces, para eso es un proceso también. ¿De acuerdo? Bien. Ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, este es un cuestionario de la entrevista a usuarios externos y ahí estoy viendo preguntas cerradas. Aquí tengo una pregunta cerrada como abierta. Generalmente algunas interpretaciones de abiertas, pero la mayoría están cerradas. Por lo tanto, se llama cuestionario. Si fueran más preguntas abiertas, sería entrevista. ¿Sí? Bien, esta es la bibliografía de donde se ha obtenido la información. Vamos a seguir conversando sobre este tema la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, bueno, los dejo tranquilos, descanse. Ah, aquí el chat. A ver. Buenos días, Karen. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna pregunta alguien? ¿Se ha comprendido esta parte? Ven, vas a saludar a mis alumnos. Qué rico. Subí. Eso. Mírales, mírales, mírales. Salúdales. Hola, diles. Hola. Estudien, diles. Mira, mira. Muy bien, Ariel. Ahí te saluda mi hija. Bien. Entonces, jóvenes, gracias, chicos. Tienen estrés, ¿no? Tienen examen. Aplíquenle, por favor, a las materias que más van a tardar en hacer información. ¿Listo? Que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos el fin de semana probablemente. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. ¿Qué tal les está saludando Mandira? Chao, chicos. Chao, 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 chao. Ujú.